Ya. Bueno, la clase de hoy día lleva por título Sistemática y Filogenia y un subtítulo que dice Principios de nomenclatura y métodos de clasificación. Por lo tanto, ya se pueden haber dado cuenta de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a introducirnos brevemente al tema haciendo mención a este señor, ¿cierto?, que lleva por nombre Charles Darwin, un personaje, digamos, muy importante en las materias relacionadas a lo que vamos a ver hoy día, que vivió en el siglo XVIII, digamos, ¿no? Él se hizo conocido, digamos, en el ámbito científico, naturalística, digamos, en el ámbito naturalístico en ese momento, en esos periodos de tiempo. No se hablaba de científicos, digamos, se hablaban de naturalistas, las personas que se dedicaban justamente a investigar fenómenos y descubrir situaciones que estaban aconteciendo respecto a los organismos. Además que eran personas que hacían de todo un poco, digamos, ¿ya? Eran poetas, eran geólogos, arqueólogos, biólogos, etc. Hacían de todo. Bueno, Charles Darwin escribió un libro que se llama El origen de la especie por medio de la selección natural. Y es un libro, digamos, que marcó un hito respecto de las líneas de pensamiento que siguieron posteriormente toda la gente que se dedicó a estudiar la evolución, ¿ya? Este libro lo publicó en el año 1859. Y en su libro, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener en sus manos este libro o también hoy día se puede revisar online. En ese libro, que es una recopilación de todas las observaciones que él había realizado durante un viaje alrededor del mundo que hizo, donde iba colectando muestras de diferente tipo, muestras de plantas, de animales, ¿cierto?, de insectos, de aves, etc. Él, entonces, en su libro que publicó, aparece esta figura, que es la única figura, digamos, es una ilustración eh, que él, digamos, diagramó y aparece en el libro, y que de alguna manera nos introduce al tema que vamos a conversar. Él en el fondo hace una ilustración de lo que él llama el árbol de la vida, ¿ya? Él ya en esa época, y de acuerdo a sus trabajos, ¿cierto?, a sus observaciones, trató de hacer un esquema de cómo los organismos que él había estado estudiando estaban relacionados entre sí. Y él entonces dibuja ramas de las cuales van saliendo, digamos, ¿cierto?, otras ramas, y de esa manera va interconectando eh, los hallazgos que va haciendo. Entonces, de alguna manera, él planteó, dejó planteado ya en este esquema que todos los organismos vivientes, de alguna manera, venían de por acá abajo, ¿cierto?, de un ancestro común, y de los cuales a través del tiempo evolutivo habían ido separándose. Todavía no estaban las explicaciones exactas, ¿cierto?, pero se iban separando, pero que sí existía entonces algo por acá abajo que había, digamos, originado toda la gran diversidad de organismos que existían. De alguna manera, entonces, Darwin dio inicio a lo que sería posteriormente los estudios respecto de la clasificación de organismos, ¿ya? Entonces, aquí les muestro un dibujo de un mueble, es como un Cardex, ¿cierto?, en donde ustedes pueden apreciar que en cada cajón hay diversos cajones, ¿cierto?, y en cada cajón entonces están habitando ahí dentro una serie de diferentes organismos. Entonces la clasificación en el fondo trata de ordenar los sistemas, digamos, en el sentido de que si ustedes pueden ver aquí que en cada cajón hay organismos que entre sí se parecen, digamos. Por lo tanto, la clasificación es una serie de procesos de ordenamiento
del mundo que uno observa, digamos, de los organismos que está observando. ¿Ya? Bueno, en esa línea de investigación que llevó a desarrollar, digamos, sistemas de clasificación entre los naturalistas de esa época, ¿cierto? Surgieron algunas preguntas. Y una de ellas ¿es la sistemática filogenética una ciencia? Que en el fondo resume lo que nosotros vamos a desarrollar en la clase de hoy, ¿cierto? Y bueno, la respuesta a eso es que efectivamente la sistemática filogenética es una ciencia y como tal, entonces, ¿cierto? Como ciencia trabaja con el método científico. Eso significa, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Significa que la especie, los caracteres y las relaciones entre los grupos son hipótesis. Y estas hipótesis entonces están abiertas, ¿cierto? Quedan abiertas a ser puestas a prueba por otros científicos, digamos, o sea, por otras personas que quisieran poner a prueba estas hipótesis. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre, vamos adentrándonos ya en la temática, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre la teoría de la evolución, así de forma muy sucinta. La teoría de la evolución, que se comenzó a acuñar, ¿cierto?, en la época de Lamarck y de Darwin, señalaba a grandes rasgos que la gran diversidad de los organismos, ¿cierto?, es debida, es producto de las modificaciones que se presentan en los organismos y que se heredan a los descendientes. Históricamente existen dos teorías evolutivas, una que fue acuñada inicialmente por Lamarck, esto es en el año 1809, que se basaba o se describía como la teoría evolutiva del uso y el desuso de partes del cuerpo. Y la otra, que es la de Darwin en 1859, es decir, 50 años posterior, ¿cierto? Que es la que acuñó él, ¿cierto? Darwin, y que está basada en lo que él llamó la selección natural. Ambas teorías son antagónicas, digamos, o sea, se contraponen. Aquí está Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que fue un evolucionista, el primer evolucionista, ¿cierto?, francés, él nació en Francia, ¿cierto?, francés, cuya teoría entonces es opuesta, como les mencionaba, a la teoría de Darwin, ¿ya? Y él entonces creó una corriente de pensamiento evolutivo que se llamó el lamarckismo, ¿ya? En donde la base de su teoría evolutiva señalaba que la especie evoluciona, ¿cierto?, por características inherentes adquiridas por el uso y el desuso de partes del cuerpo. Y que se contrapone entonces a la posteriormente acuñada por Darwin, que estaba basada en una evolución basada, digamos, en la selección natural. Bueno, por otra parte, Darwin acuñó muchas frases y una de ellas dice textualmente: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Ya? O sea, de alguna manera ya él está señalando de que habían cambios externos que generaban una selección entre los individuos. ¿Ya? Ahora, para entender un poco la diferencia entre la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin, vamos a revisar estos dibujos. La teoría de Lamarck está representada en los dibujos superiores, ¿cierto? Y la de Darwin en los dibujos inferiores. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que decía Lamarck? Lamarck, y se usa, digamos, este ejemplo de la jirafa. Lamarck decía que las jirafas inicialmente tenían el cuello corto,
pero como vivían en la sabana africana y ellas se alimentaban de hojas, ¿cierto?, de los árboles, y los árboles eran relativamente altos, entonces en el tiempo evolutivo el cuello, digamos, se fue alargando para poder alcanzar las ramas, ¿cierto? Y poder entonces vivir. Y por eso entonces se habrían alargado los cuellos de la jirafa. En cambio, Darwin, la teoría, ¿cierto?, de Darwin, señala que en realidad antiguamente existían jirafas de cuello corto y de cuello largo, ¿ya? Entonces, como se iban alimentando de la hoja de los árboles, y los árboles estaban más o menos altos, aquellas que tenían el cuello corto dejaban de alcanzar las hojas de más abajo y como no tenían alimentos, seguían muriendo. En cambio, las que tenían el cuello más largo seguían comiendo, ¿cierto? Se reproducían, y su descendencia entonces seguía teniendo cuellos largos y podían seguir comiendo, mientras que las que tenían cuello corto y alcanzaban a reproducirse, de todas maneras, como no tenían la posibilidad de alcanzar las hojas de más abajo, se iban muriendo. Entonces, Darwin señalaba que esto significaba que aquí había una selección natural, en el sentido de que obviamente las que se morían eran las que no alcanzaban entonces, por el tamaño de su cuello, a alimentarse. Vamos a repasar algunos aspectos de Darwin porque es interesante la vida de Darwin. Darwin acuñó esta teoría de la selección natural y esta fue la teoría en el fondo que quedó plasmada en la línea de pensamiento de los naturalistas de esa época y que es la que se maneja más o menos hasta el día de hoy, digamos, ¿ya? Es la que se sobrepuso a la de Lamarck, aunque tuvo también muchos detractores, digamos, ¿ya? Bueno, Darwin hizo un viaje en esa época en un bergantín alrededor de todo el mundo, cuyo objetivo fue justamente, dado su interés, digamos, naturalista, colectar muestras de diferentes organismos, ¿cierto? De plantas, de organismos animales, ¿cierto? De insectos, de aves, etcétera, de todo lo que él pudiera ir colectando para entregárselo posteriormente a los diferentes científicos o naturalistas de diferentes líneas de trabajo, ¿cierto?, que existían en Inglaterra. Zoólogos, botánicos, ¿cierto?, geólogos, etc. Y él hizo un viaje entre los años 1831 y 1836, es decir, estuvo 5 años navegando alrededor del mundo, en un velero, ¿cierto?, en un barco, que se llamaba el HMS Beagle, ¿ya? Y tuvo una ruta que partió, inicialmente este viaje iba a durar como 3 o 4 meses, pero en realidad duró 5 años, ¿ya? Ellos zarpan del puerto de Plymouth, en Inglaterra, ¿cierto? Y comienzan a bajar, pasan por Cabo Verde, ¿cierto? Pasan por Tenerife y Cabo Verde, cruzan el Atlántico, llegan hasta Brasil, hasta digamos, el puerto de Bahía, ¿cierto? Bajan, siguen bajando a Río Janeiro, después llegan hasta Uruguay, en el puerto de Montevideo, pasan por las Islas Falkland, pasan por el estrecho Magallanes. Aquí hay un canal que posteriormente lleva justamente el nombre del barco, que es el canal Beagle, ¿cierto? Ustedes saben, es en honor a eso, digamos, al paso que hizo este barco por ahí. Y luego empiezan a subir por el Pacífico, llegan bueno, pasan por Valdivia, incluso por la costa de Valdivia, todo, llegan a Valparaíso, luego siguen su ruta hacia el Callao, en Lima, ¿cierto? Van a las Islas Galápagos, donde hizo una colección bastante numerosa de aves, de los famosos el famoso estudio de los pinzones de la isla Galápagos, donde él pudo ver, digamos, que habían diferencias respecto a los picos de estas aves que estaban justamente dadas por las diferencias de alimento que consumían en esas islas. Luego continúa, digamos, el trayecto del barco por el Pacífico y da la vuelta, ¿cierto? Y aparecen por acá, por Nueva Zelanda, van a Australia, ¿cierto? A Sydney, pasan por las islas de Hobart,
pasan por la isla de Rey Jorge en Australia, ¿cierto? Y suben por el Atlántico, claro, sí, y luego pasan por la isla Cocos, ¿cierto? La isla Mauritania, ¿cierto? Llegan al extremo sur de África, a la ciudad del Cabo, cruzan nuevamente y llegan hasta Bahía y comienzan a subir, ¿cierto? Hasta llegar nuevamente, pasan por la isla Azores, ¿cierto? Y llegan nuevamente al puerto de Plymouth. Bueno, todo ese trayecto que dio la vuelta al mundo, ¿cierto? Lo hicieron en 5 años. Y en ese trayecto, entonces, Darwin fue colectando una gran diversidad de diferentes tipos de organismos, para posteriormente entregárselos, como les decía, a diferentes naturalistas que se dedicaban al estudio de diferentes tipos de organismos. ¿Para qué? Para que comenzaran a clasificarlos, digamos, hicieran un ordenamiento de ellos. Bueno, ¿cuál es la importancia de las observaciones que realizó Darwin, digamos, ¿ya? Él hizo básicamente 5 observaciones de su entorno, ¿cierto?, que llevaron a definir 3 implicancias, y que son las siguientes. Y estas observaciones, ¿cierto?, e implicancias lo llevaron a él a, digamos, plantear la teoría de la selección natural. Entonces, él tuvo una primera observación que fue la siguiente, dice: los organismos tienen una gran fertilidad potencial, o en otras palabras, las poblaciones tienen el potencial de crecer exponencialmente. ¿Ya? La segunda observación fue que las poblaciones naturales generalmente mantienen un tamaño constante, excepto cambios menores. La tercera observación fue que los recursos naturales son limitados. Entonces, de estas 3 observaciones, él tiene la primera implicancia, que es: existe una continua lucha entre los individuos de una población por sobrevivir. ¿Cierto? Luego tiene una cuarta observación, donde señala que todos los organismos de una población muestran variación, es decir, no son iguales unos a otros. Luego tiene una quinta observación que dice: la variación es heredable. ¿Ya? Esta variación que había observado él en la observación 4, dice que es heredable. ¿Ya? Estas 2 observaciones llevan a la segunda implicancia, que es, y lo plantea así él, dice: entre los distintos organismos de una población se da una reproducción diferencial. En otras palabras, ¿cierto?, unos sobreviven, otros no. Unos dejan más descendencia que otros. Y finalmente, esa segunda implicancia lleva a la tercera, que señala: durante muchas generaciones, la supervivencia y reproducción diferencial generan nuevas adaptaciones y nuevas especies. Ya. O sea, en resumen, estas 5 observaciones y estas 3 implicancias, digamos, sustentan su famosa teoría de la selección natural. Hola, ¿ya? Ok. Sí, bueno, si me quiero la originaria. Ok, vamos a comenzar ahora a revisar algunos aspectos que tienen como base, ¿cierto?, estas teorías evolutivas, y que se comenzaron a aplicar posteriormente. Estar en una silla en el escritorio de la sala de estar, en la casaca roja. Por favor, alguien tiene un micrófono encendido, por favor, que lo apague. Ya, seguimos. Vamos a ver entonces ahora algunos aspectos relacionados con la sistemática y filogenia. Ya, por lo tanto, vamos a conocer una serie de conceptos. En primer lugar, la sistemática se define como la ciencia de la sistematización. La sistematización, a su vez, ¿cierto?, se define como la elaboración de una clasificación natural basada en relaciones filogenéticas. Por lo tanto, la filogenia se define como la historia evolutiva de un grupo o linaje, ¿ya? Más bien el origen y la evolución de los taxas superiores, digamos.
los taxas supraespecíficos. Vamos a revisar posteriormente unos sistemas de clasificación donde van a quedar más explicitados, digamos, a qué se refiere con los taxas superiores. Y entonces el concepto de filogenético tiene que ver con que hace una referencia, digamos, es referente a las relaciones evolutivas dentro y entre los grupos. ¿Ya? Por lo tanto, la sistemática, podríamos resumir, ¿cierto?, que es el estudio de las relaciones entre los seres vivientes. Porque de alguna manera los organismos vivos, ¿cierto?, se clasifican de acuerdo a su grado de relación. Y en este sentido, una clasificación es el producto de estudio sistemático y por lo tanto permite ordenar de acuerdo a sus relaciones de parentesco. ¿Ya? Aparecen ahora dos términos nuevos, ¿cierto? La taxonomía y la nomenclatura. La taxonomía se define como la teoría y la práctica de describir, nombrar y clasificar organismos de acuerdo a atributos observables y tomando en cuenta las reglas preestablecidas por la nomenclatura. La nomenclatura, entonces, ¿qué es lo que es? Es el sistema de nombres científicos aplicado a los taxas, o la aplicación de estos nombres. Ya. Como ven ustedes, todos estos conceptos se van interlazando, ¿cierto? Están muy interrelacionados unos con otros. Por lo tanto, llegamos a un punto en que tenemos una clasificación que por un lado lleva una letra S de clasificación, que tiene que ver, ¿cierto?, con clases, ¿ya? Clases dentro de la clasificación de organismos, y otra que tiene aquí, en vez de una S, una D, que tiene que ver con la cladificación, que tiene que ver con los clados, ¿ya? Los clados vamos a ver posteriormente que tienen que ver con estos famosos árboles filogenéticos, ¿ya? Bueno, la sistemática entonces estudia los organismos vivos y sus propiedades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de mamíferos marinos, ¿cierto? Donde hay, qué sé yo, ballenas, hay orcas, hay delfines y otros organismos animales. Y estos entonces podrían ser estudiados, ¿cierto?, de acuerdo a las propiedades que ellos tienen y pueden ser entonces de alguna manera clasificados, ¿ya? También existen o pueden ser ocupados dentro de los sistemas de clasificación, ¿cierto?, algunos objetos inanimados, ¿ya?, porque pueden tener algunas propiedades. Por ejemplo, yo podría clasificar estas piedras preciosas, por ejemplo, de acuerdo al color, ¿cierto?, o de acuerdo a la forma, pero esas como que serían las únicas características, ¿cierto?, o propiedades mediante las cuales yo podría clasificarlo, digamos, podría ordenarlo, ¿ya? En cambio, los organismos vivos, ¿cierto?, tienen muchas otras propiedades que permiten o han permitido de mejor manera su ordenamiento. Entonces, resumiendo un poco, la taxonomía se refiere a la ciencia de nombrar y clasificar organismos dentro de un sistema de clasificación establecido, ¿ya? O sea, tiene que haber un sistema de clasificación, o tuvo que haber en un momento, ¿ya? Vamos a hablar posteriormente de eso. La clasificación, entonces, es el sistema para almacenar y consultar información. En una clasificación se ordenan, ¿cierto? Ya les mencionaba eso, se ordenan objetos, ideas o información en grupos de acuerdo a rasgos o caracteres en común. Ya, por eso que vuelvan un poco al dibujo que tenía al principio de la clase con este famoso Cardex, donde estaban en cada cajoncito, ¿cierto?, organismos animales que tenían rasgos, ¿cierto?, o características en común y que por eso estaban guardados dentro de cada uno de esos cajones de manera diferencial. La sistemática, entonces ahora, resumidamente, ¿cierto?, es el estudio de la diversidad del organismo, o sea, la ciencia de la sistematización. Y la sistematización, entonces, es la revelación y plasmación del orden de la naturaleza viva, que está de alguna manera reposando, ¿cierto?, en la continuidad material de todos los seres vivos en el tiempo.
Ok. Entonces, después de todos estos conceptos que comenzaron a barajarse, digamos, en esa época, hubieron algunos naturalistas que comenzaron a crear lo que se llamó este famoso árbol de la vida, ¿cierto? Porque se hicieron preguntas como, ¿se puede hacer un catálogo de los organismos, ¿cierto? ¿Se pueden clasificar los organismos? Entonces, como para empezar a ordenar sus ideas, comenzaron a generar estos famosos esquemas, ¿cierto? Que se llaman los árboles de la vida, ¿cierto? En donde se menciona que existe un ancestro común, ¿cierto? Que habría sido un organismo microscópico que vivía en el agua, ¿cierto? Del cual entonces por proceso evolutivo comenzó a mutar, ¿cierto? Y a dejar descendencia hasta el día de hoy, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, ramas de organismos animales, ¿cierto? Acá tenemos, qué sé yo, las plantas, y llegando, ¿cierto?, hasta finalmente al ser humano. ¿Ya? Bueno, pero para poder organizar una clasificación, ¿cierto? O poder diseñar esos famosos árboles de la vida, tuvieron que surgir teorías respecto a la clasificación. Entonces, una de las teorías de la clasificación más, digamos, ocupada, ¿cierto? O más profunda desde el punto de vista filosófico, es la que se llamó la teoría de la clasificación del esencialismo. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que los organismos, ¿cierto?, presentan esencia, y estas esencias de los organismos entonces están presentes, ¿cierto? Existen y pueden ser descubiertas y discriminadas con la ayuda de la intuición intelectual. ¿Ya? Por lo tanto, la tarea, ¿cierto?, el objetivo de la clasificación biológica es tratar de descubrir y discriminar las esencias que tienen los organismos. Ahora, las esencias tienen un nombre, ¿ya? Y como tal entonces pueden ser descritas con palabras, y a esa descripción se le definición. Ahora, dentro de las teorías de la clasificación, básicamente del esencialismo, ¿cierto?, se plantea de que los seres vivos reflejan una serie básica de tipos y formas que son inmutables. ¿Ya? Y ahora, todos los organismos que son miembros de un mismo grupo, ¿cierto? O agrupamiento clasificatorio, o taxón, ¿ya? Reflejan, por lo tanto, la misma naturaleza esencial y corresponden al mismo tipo básico. ¿Ya? Volviendo al dibujo del Kardec con los cajoncitos, ahí veíamos, ¿cierto?, que por ejemplo, en un cajón habían unos gatos, ¿cierto? En otro cajón había unos ratones, por lo tanto, la naturaleza esencial, ¿cierto?, de los gatos, ciertas características, ¿cierto?, que son observables, permitieron poner, ¿cierto?, a dos organismos con esas características de gato, ¿cierto?, diciéndolo así a grandes rasgos, en un cajón, y separarlos de otros organismos, ¿cierto?, que tienen una naturaleza esencial, ¿cierto?, que lo hace ver como ratones porque tienen otras características y que están en otro cajón. ¿Ya? Más o menos esa es la idea. Entonces, de los principios mencionados anteriormente, ¿cierto?, se infiere que para el esencialismo la variación dentro de un mismo taxón es desechable a estos fines clasificatorios porque es producto de una desviación de los arquetipos básicos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si nosotros teníamos el cajón con los gatos, ¿cierto?, o con los felinos, ¿cierto?, los felinos comparten ciertas características esenciales, pero pueden tener ciertas variaciones. Qué sé yo, por ejemplo, que son de diferente color, ¿cierto?, que tienen diferente color de ojo, etcétera, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, todos comparten, digamos, un arquetipo básico, ¿ya? Y que esas diferencias del tono de la piel, ¿cierto?, del pelaje, son solamente variaciones, ¿cierto?, desviaciones de un arquetipo, pero que es básico, que responde a la esencia de un gato, ¿ya? Esto ya fue acuñado por Aristóteles, ¿eh?
en el año 384, más o menos, 322, antes de Cristo. Ok, vamos a conocer entonces ahora algunos otros conceptos. Vamos a definir ahora el taxón, ¿ya? El taxón se define como cualquier conjunto de seres vivos que es reconocido y distinguido, ¿cierto?, formalmente por los humanos, o sea, en este caso por científicos, ¿ya?, que se dedicaron a realizar estos procesos clasificatorios. El taxón lleva un nombre, digamos, se le asigna un nombre, se le asignó, digamos, un nombre históricamente, de acuerdo con las normas de los códigos internacionales de nomenclatura. ¿Ya? Por lo tanto, existen códigos internacionales de nomenclatura y hay códigos, por ejemplo, en zoología, en botánica, qué sé yo, en bacteriología, etcétera, en todas las líneas de estudio, ¿ya?, de temáticas. Estos códigos, ¿ya?, sin embargo, recogen lo que se llamó la tradición linneana. Vamos a ver quién fue Linneo después. En que las especies, ¿cierto?, deben tener un nombre científico binominal. Es decir, un nombre que está constituido de dos elementos, ¿ya? Por eso es binominal. Ahora, se define entonces que la especie es el conjunto de organismos que se mantienen generación tras generación separados por barreras reproductivas de otros conjuntos de organismos. Porque finalmente cuando nosotros utilizamos el nombre científico binominal es justamente para poner el nombre a una especie, ¿ya? Bueno, basándonos entonces en este concepto de especie, que significa, digamos, que están separados por barreras reproductivas, podríamos hacernos la pregunta, ¿puede haber una cruz entonces entre dos especies diferentes? Y la respuesta nos la da la naturaleza. O sea, dos especies diferentes que se cruzan en la naturaleza no dejan descendientes. Excepto, hay siempre excepciones, ¿cierto? Es el caso de este animal, ¿cierto? Este animal es una mula, ¿ya? Una mula, ¿cierto? Es un animal que nace de la cruza de una yegua con un burro, ¿ya? Y dado que el burro, ¿cierto?, está muy cercano, está muy emparentado, ¿cierto?, con los caballos, entonces se da la opción de que nazca un descendiente que es una mula. Pero como la naturaleza es sabia, ¿cierto?, esta mula no se puede reproducir. Es decir, esta mula crece, ¿cierto?, y muere. No se puede reproducir. Entonces, la naturaleza, como es sabia, puso ahí una barrera, digamos, ¿ya? O sea, ok, si hay una excepción, pero la descendencia no se podrá reproducir. Bueno, en la actualidad, los laboratorios, ¿cierto?, experimentales en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto?, pueden reproducir este tipo de animal, ¿cierto?, pero ya haciendo, digamos, modificaciones genéticas, ¿cierto?, haciendo fecundaciones cruzadas, etcétera, pero no es algo natural, ¿ya? Entonces la clasificación biológica parte con este señor que se llama Carl Linnaeus, ¿ya? Se le designa a él como el padre de la clasificación biológica. Él, de hecho, escribió un libro donde clasificó vegetales, digamos, ¿ya? Y fue como el primer libro, digamos, ya que se acuñó desde el punto de vista de la clasificación de vegetales. Entonces, Linneo tiene un gran aporte, digamos, a las temáticas que estamos analizando, dado que él fue quien define un sistema de clasificación biológica
y que aún está, digamos, siendo utilizado en nuestros tiempos, digamos, ¿cierto? Con algunos cambios de tipo menor. Entonces, de acuerdo a Linneo, el sistema de clasificación biológica es un sistema que es jerárquico, ¿ya? Entonces, que comienza, ¿cierto? Se inicia con unas pocas categorías en los niveles superiores y que se va subdividiendo en subniveles cada vez menos inclusivos. Ahora, Linneo, ¿cierto? De alguna manera simplificó bastante la tarea de nominar especies cuando él, de acuerdo a su análisis, introdujo, ¿cierto?, el sistema binominal, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y el sistema binominal, entonces, es un nombre en latín, ¿cierto?, que designa el género, el primer nombre, ¿cierto?, y el segundo designa la especie. ¿Ya? Bueno, este modelo, digamos, ¿cierto? Este sistema binominal se adoptó muy rápido, ¿cierto? Como norma de toda la comunidad de naturalistas de esa época, porque era fácil de utilizar, digamos, y permitía entonces ir clasificando y separando, digamos, los organismos hasta llegar a nivel de especie. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un nombre científico, dice Milvago chimango, y su nombre vulgar es el tiuque. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos ahí y podemos decir que este individuo, ¿cierto? Esta ave, el tiuque, entonces su nombre científico, para fines de clasificación, ¿cierto? Su nombre específico, la especie es Milvago chimango. ¿Ya? Ese es como su nombre y apellido. ¿Ya? Y es así como nosotros podemos observar entonces en diferentes ámbitos de nuestra vida actualmente láminas como las que le estoy proyectando, en donde lleva por título, por ejemplo, los principales recursos pesqueros y de cultivo en Chile, ya, en el país. Y aquí se muestra una serie de peces, ¿cierto? Crustáceos, bivalvos, etcétera, que son los que se extraen, ¿cierto? Y algunos se cultivan. Y si ustedes se fijan, cada uno tiene su nombre vulgar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el jurel, ¿cierto? Un pez, el jurel, su nombre científico, Trachurus murphy. Qué sé yo, por ejemplo, la merluza común, Merlucius galli. El congrio dorado, ¿cierto? Genipterus blacodes. Y así sucesivamente. Qué sé yo, por ejemplo, la merluza de cola, Merlucius magallánico, etc. ¿Ya? La anchoveta, Engraulis ringes. Entonces, ya a esta altura, digamos, de la historia, ¿cierto? Y de la vida, están prácticamente todos los organismos animales, ¿cierto? Y por otra parte también los vegetales clasificados, ¿cierto? Y con sus nombres científicos. Excepto, ¿cierto? Excepto organismos animales y organismos vegetales que están siendo descubiertos en el último tiempo en lugares del planeta donde el hombre, por ejemplo, no había tenido acceso. ¿Ya? Entonces se descubren, por ejemplo, se descubrieron hace poco organismos acuáticos de gran profundidad, por ejemplo, debajo de los hielos de la Antártica. ¿Ya? Entonces ahí se sacaron esos organismos y se comenzaron a comparar con lo existente y luego entonces se llega a una clasificación, ¿ya? Y se les pone un nombre. Profe, ¿Ya? una consulta. Usted dijo que el primer nombre era el género y el segundo la especie. Aparecen algunos que en la especie como que tiene el nombre del lugar. Eh, por ejemplo, la merluza del sur en el nombre científico. Aparece que no leo bien, pero algo de Australia. Sí, Merlucio australis, claro. Muchas veces el nombre de la especie tiene que ver con algún rasgo, digamos, por ejemplo, de la distribución, ¿ya? Porque esa merluza justamente es la que se pesca, digamos, se extrae, digamos, en el mar austral, digamos, ya, digamos, por allá por la Patagonia. Entonces, como de repente hay demasiados organismos que ya tienen nombres, ¿cierto?, específicos de la especie, digamos, dentro de un género, entonces se les pone, digamos, un nombre que hace referencia a la distribución, por ejemplo, ¿ya? Esa es la idea. Ok,
Entonces, para entender un poco la dinámica de los taxones, ¿cierto? Esta inclusión de taxones, de subniveles de taxones dentro de taxones superiores, podemos entenderlo con este dibujito de estas famosas muñecas rusas que se llaman mamushka, que son unas muñecas talladas en madera y que son huecas. Entonces uno abre, ¿cierto?, la parte de arriba de la muñeca y aparece una muñequita de las mismas características, pero que estaba dentro, digamos. Y uno destapa la siguiente y hay una más chica y así sucesivamente hasta que llega una muy chiquitita. Entonces, esto podría representarnos a nosotros el taxón superior, digamos, de nivel orden, ¿cierto? El suborden, la superfamilia, la familia, el género y la especie, ¿ya? Entonces la especie va a estar siempre incluida dentro del género, y el género dentro de la familia dentro de la superfamilia dentro del superorden, y el superorden dentro del orden, ¿ya? Más o menos, esa es la secuencia de ordenamiento. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una jerarquía lineal, ¿ya? Entonces, tenemos aquí tenemos en esta columna el dominio, ¿cierto? Y el dominio corresponde al dominio Eucaria. El reino Animalia, el filum Chordata, el subfilum Vertebrata, la superclase Tetrápoda, la clase Mamalia, el orden Primates, la superfamilia Hominoidea, la familia Hominidae, y dentro de la familia Hominidae tenemos la subfamilia Ponginae y la subfamilia Homininae. Dentro de la subfamilia Ponginae tenemos el género Pongo, ¿ya? Y dentro de la subfamilia Homininae tenemos el género Homo, ¿ya? Y acá tenemos el género Australopithecus. Entonces, dentro del género Homo tenemos la especie Homo sapiens, ¿cierto? Que está viva, que somos nosotros. La especie, perdón, Homo erectus, que está extinguido. La otra especie Homo habilis, que también está extinguido. Y dentro del género Australopithecus también está extinguido. Entonces, y por acá hay otra familia que es la familia Ilobatida. Entonces, estas especies que están aquí dentro de estos géneros muy relacionados son efectivamente organismos que están muy relacionados entre sí, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, si nosotros vemos aquí que nosotros somos los que estamos vivos dentro de este género Homo, ¿cierto? Que somos los representantes, y nos comparamos con este otro género que somos muy cercanos, que es el género Pongo, ¿ya? Que está dentro de la subfamilia Ponginae, y vamos a ver quiénes somos, entonces, y cómo nos comparamos. Bueno, este es un representante del género Pongo, ¿cierto? Este es Pongo pigmeo, ¿cierto? El vulgarmente conocido como orangután de Borneo, ¿ya? Y ustedes se fijan, estas son las características de este individuo, ¿cierto? Que aquí en este momento se muestra una fotografía con una cría, ¿cierto? En sus brazos. Este organismo tiene ciertos aspectos conductuales que son muy similares a los que tenemos nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. De hecho, les muestro aquí. Aquí vemos un padre, ¿cierto? O puede ser una madre, ¿cierto? Que está con sus dos crías aquí, los tiene abrazados, ¿cierto? Igual acá tenemos una foto de una persona, de un señor, que está con sus dos hijos, ¿cierto? O bien es frecuente observar en la naturaleza estos individuos con sus crías a los hombros, ¿sí? Llevadas de la mano, ¿cierto? De los brazos tomados. Igual podemos ver conductas de esa naturaleza, digamos, entre nosotros, ¿ya? Entonces es interesante cuando se realizan estos estudios conductuales, digamos, entre dos géneros que están muy relacionados, digamos, ¿ya? Desde el punto de vista. O sea, nosotros somos muy cercanos desde el punto de vista evolutivo a estos orangutanes. ¿Qué dice, digamos, el aspecto religioso al respecto? También algo interesante de mencionar a la pasada, ¿cierto? La religión, y basado en lo que es la tradición bíblica, digamos, recoge un poco la función cognitiva de dar nombre a la especie, ¿ya? Entonces uno encuentra, por ejemplo, en algunos párrafos de la Biblia, eh,
términos como esto, como frases como esto. Por ejemplo, dice, Dios el Señor formó de la tierra a todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. ¿Ya? Y eso aparece en el Génesis, capítulo 2 y 3, versículos 19 al 20. ¿Ya? O sea, está escrito ya en la Biblia de que cualquier organismo, digamos, es necesario que tenga un nombre. ¿Ya? ¿Y por qué será eso? Porque básicamente, ¿cierto? Nada existe para el intelecto humano si no tiene nombre. O sea, eh, en ausencia de un nombre, ¿cierto? El conocimiento acerca de los seres y las cosas no es comunicable. ¿Ya? Entonces, y por eso que cuando uno se casa, ¿cierto? Y tiene familia, tiene hijos, cuando un hijo nace, rápidamente, digamos, ¿cierto? Uno va al registro civil y lo va a inscribir, digamos, le va a poner un nombre, ¿cierto? Y le pone un nombre que uno elige, ¿cierto? Y le pone el apellido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ese hijo no lleva un nombre y no está inscrito, digamos, no existe, no existe, digamos, ¿cierto? Así como tampoco cualquier cosa que nosotros vemos a diario, ¿cierto? Que si yo, por ejemplo, una silla, si esa silla no se llamara silla, nosotros no podríamos asimilar, digamos, que es una silla, ¿cierto? Y sería entonces una cosa que no tiene nombre y no trascendería, digamos, no sería comunicable, ¿ya? Esa es la idea. Otro ejemplo de una jerarquía lineal, fíjense, aquí está las categorías, aquí está el taxón, ¿cierto? Y aquí están las características. La categoría, el dominio eucaria, las características, ¿cierto? Organismos con DNA lineal, un citoesqueleto, membranas internas y cilios con estructura 9+2. El reino, animales, organismos multicelulares que requieren sustancias orgánicas complejas para alimentarse, incorporan el alimento por medio del proceso de ingestión. El filum, cordados, es decir, animales con notocorda, médula nerviosa dorsal hueca, sacos branquiales en la faringe en alguna etapa de su ciclo vital. Subfilum, vertebrados, médula espinal encerrada en una columna vertebral, el cuerpo segmentado básicamente, el cráneo contiene el cerebro, esos son los vertebrados. Superclase, tetrápodos, vertebrados terrestres con 4 extremidades, eso significa tetrápodos. Clase mamíferos. La prole se nutre mediante glándulas productoras de leche. La piel tiene pelo. La cavidad corporal está dividida por un diafragma muscular. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. Hay 3 huesos en los oídos, huesecillos. Temperatura corporal elevada. Esos son los mamíferos. El orden primates. Arborícolas o sus descendientes, por lo general con dedos y uñas planas, sentido del olfato disminuido. Familia, homínidos, cara plana, ojos orientados hacia adelante, visión de los colores, locomoción erguida, bípeda, o sea, que caminan en 2 pies. Género, Homo, lenguaje, niñez prolongada. Especie, Homo sapiens, mentón prominente, frente alta, pelo corporal escaso. Ahí está entonces la característica, digamos, o los caracteres que definen la especie Homo sapiens, digamos, de esta jerarquía lineal, que sería el caso de los seres humanos. ¿Se fijan? Bueno, la clasificación entonces taxonómica para la gente que se dedica a este trabajo, ¿cierto? Tiene una secuencia en su procedimiento, básicamente se inicia con un planteo del problema taxonómico, ¿cierto? Y cuáles son los objetivos de un plan de investigación. Luego se obtienen y seleccionan el material de estudio, ¿cierto? Se hace análisis de los organismos y sus atributos. Esto sería lo que hicieron los naturalistas cuando Darwin le llevó, ¿cierto? Todo el material que él colectó y se lo llevó a él y comenzaron a estudiarlo. Se hace un registro de caracteres, se procesan los datos, ¿cierto? Se analizan los resultados. Esto tiene implicaciones sobre la clasificación, ¿cierto? Porque se utilizan entonces los conceptos de la nomenclatura, la filogenia, la evolución, la biogeografía y la ecología del grupo que se está estudiando. Y eso lleva entonces a una preparación de manuscritos, ¿ya? En donde se describe el taxa, ¿cierto? Las sinonimias que podrían haber, las ilustraciones, las claves,
Normalmente cuando se hace una clasificación, se hace una clave en forma conjunta para que otra persona que tiene un organismo de esas características o similares pueda seguir una clave y pueda llegar a clasificarlo, ¿ya? Por descarte de caracteres. Luego entonces se utiliza la literatura taxonómica, ¿cierto? Donde hay revisiones, ¿cierto? Se revisan los catálogos, se revisan los listados, se revisan guías de campo, los libros de texto, se ven revistas especializadas, los índices y las compilaciones de resúmenes. Y finalmente, entonces, los organismos van a una colección taxonómica, ¿ya? Ese es el trabajo final, digamos, ¿ya? En donde se recolecta, ¿cierto? Y se preservan los especímenes. Entonces se etiquetan, se catalogan, ¿cierto? Quedan depositados normalmente en un museo, y el museo entonces procede a realizar préstamos del organismo, ¿cierto? O hacen intercambio entre los museos. Eh, y ese entonces es el objetivo y el valor de las colecciones científicas, digamos. O sea, finalmente tener una colección científica de organismos, ¿cierto? De todo tipo, que nos permita a nosotros tener el sistema ordenado, clasificado y poder hacer comparaciones posteriores con organismos que van apareciendo de manera nueva, digamos, en la naturaleza, para clasificarlo, obviamente. Bueno, nosotros tenemos en Santiago, ¿cierto?, el Museo Nacional de Historia Natural. No sé si alguna vez alguien que vive en Santiago ha ido a visitarlo. Ahí en el hall principal, digamos, hay un esqueleto de una ballena, que es un esqueleto que se encontró en un momento, ¿cierto? Y se puso aquí para que la gente lo observara, lo conociera, lo viera, y este esqueleto de ballena todavía se está estudiando incluso porque no se sabe bien a qué especie pertenece. Bueno, ya que son utilizados caracteres, ¿cierto?, para poder clasificar un organismo, sobre todo a nivel de especie, entonces vamos a definir un carácter taxonómico. ¿Y qué es un carácter taxonómico entonces? Según Mayr, el año 1969, es cualquier atributo de un miembro de un taxón por el cual éste difiere, ¿cierto?, o puede diferir de un miembro de un taxón diferente, ¿ya? O sea, un atributo, una característica, un carácter, ¿ya? ¿Qué rol juega un carácter? Normalmente juega un rol doble, ¿ya? Primero, debe ser diagnóstico. Significa, ¿cierto?, que permite inferir las relaciones de parentesco en el taxón o en el taxón. Y dos, permite establecer relaciones de parentesco entre individuos que comparten el o los mismos caracteres, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades que debe tener, ¿cierto?, un carácter taxonómico? En primer lugar, ser notorio, digamos, ¿ya? Que sea de fácil observación, ¿cierto? Que sea conspicuo, ¿ya? Que salte a la vista, ¿cierto? Y que sea fácil de observar. Dos, ser poco variable o invariable, ¿cierto?, al compararlo entre los individuos del taxón. Tres, estar presente en todos o al menos en la mayoría de los individuos del mismo taxón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si estamos clasificando un organismo, por ejemplo, y estamos usando el carácter, o sea, pues si es un P, estamos utilizando, por ejemplo, el número de radios, ¿cierto?, que tiene la aleta dorsal, ¿ya? Ese es un carácter que debería ser poco variable, digamos, entre los individuos que estamos comparando, o tener una mínima, digamos, comparación. Y que tiene que estar presente en todo, o al menos la mayoría de los individuos del mismo taxón, ¿ya? Para que sea un carácter, digamos, que pueda ser utilizado, ¿ya? Eh, las fuentes de datos ahora que se utilizan, ¿cierto?, cuando están trabajando con caracteres, tienen que ver con el concepto de carácter taxonómico y el estado, digamos. Entonces esto tiene que ver con que los caracteres pueden ser definidos como discretos o también como continuos, ¿ya? Entonces los discretos son, por ejemplo, caracteres que son medibles, ¿ya?, que son cuantificables, o también llamados merísticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, número de espina, que sea número de vértebra, número de bases nucleótidas, número de cromosomas, etc. Y los continuos son, por ejemplo, proporciones, ¿ya?, concentraciones de hemoglobina, qué sé yo, etc., ¿ya? Ahora, los tipos de caracteres pueden ser también bastante variables,
y pueden ser, por ejemplo, morfológicos externos y anatómicos, ¿cierto? Embriológicos, histológicos, citológicos, de estructuras especiales, ¿cierto? Por ejemplo, algunas estructuras que presentan los granos de polen, ¿cierto? La forma de la genitalia de los insectos también son caracteres que se utilizan. Otros tipos de caracteres son los cromosómicos, bioquímicos, moleculares, fisiológicos, etológicos incluso ya, que tienen que ver con la conducta, ecológicos, geográficos, etcétera. O sea, hay un amplio rango de tipos de caracteres que pueden ser utilizados cuando se está trabajando en procesos de clasificación de un organismo o de organismos. Bueno, como se señaló entonces anteriormente, ¿cierto? Los caracteres que uno considera pueden ser de cualquier tipo, cualitativos o cuantitativos, ¿ya? O sea, de variación continua, ¿cierto? O variación discreta. Pero lo importante de cuando uno utiliza entonces los caracteres es que para que puedan ser considerados como datos deben ser codificados, ¿ya? Entonces uno realiza como unas tablas, digamos, con los caracteres, ¿cierto? Y tiene que irlos codificando, digamos, dándole, qué sé yo, por ejemplo, números, ¿cierto? Letras, para hacer las comparaciones. Codificar. Bueno, pero a esta altura ya de la clase, digamos, no tenemos que olvidar que las clasificaciones, como se conocen hoy en día, ¿cierto?, son derivadas del pensamiento lineal, digamos, son lineanas. Y por lo tanto, ¿cierto?, son llamadas fundamentalmente esencialistas, ¿ya? Entonces, en donde los organismos son considerados como cosas inmutables, ¿ya? Y no como entes dinámicos que se generan o que se han generado por el proceso evolutivo, ¿ya? Eh, por lo tanto, entramos ahora a la segunda, al segundo concepto, digamos, que tiene que ver con la cladificación, ¿ya? Ya no usamos la S para clasificación, sino que usamos la cladificación, ¿ya? Que tiene que ver con los clados. Y un clado viene del griego clav, que significa rama, ¿ya? Entonces, en los árboles genéticos, ¿cierto? Perdón, en estos árboles filogenéticos, se llama, ¿cierto? Se denomina clado a un conjunto de ramas, ¿cierto? Que tienen un origen común, ¿ya? Entonces nace eh, un concepto que se aplica también en la actualidad, ¿cierto? Que es la sistemática filogenética, ¿ya? Que la acuñó un señor Henning, ¿cierto? Y cuyo objetivo, bueno, esto ya fue en el año 1966, ¿ya? Y que el objetivo fue buscar el orden natural del organismo, ¿ya? Entonces, él plantea que el organismo, los grupos de individuos, ¿cierto?, que están interconectados por relaciones tocogenéticas, es decir, relaciones genealógicas entre los individuos, son los que se llaman especies, ¿ya? Y los grupos de individuos que están interconectados por relaciones filogenéticas se denominan clados, ¿ya? Por lo tanto, las especies deberían ser definidas como un complejo de comunidades reproductoras espacialmente distribuidas. Entonces, si uno realiza un diagrama, digamos, de relaciones filogenéticas, necesariamente la meta, digamos, de la sistemática filogenética es tratar de descubrir las relaciones de parentesco entre todos los organismos de la Tierra y trasladar el orden que percibimos de la naturaleza a un sistema equivalente humano, ¿ya? Eso fue una definición que acuñó un señor Hux en 1996. Por lo tanto, en este punto, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, que hay un esquema, ¿cierto?, de relaciones filogenéticas, donde, por ejemplo, este individuo no se parece tanto a estos otros, ¿cierto? Este de acá tampoco se parece tanto a estos otros, pero estos de acá sí se parecen, digamos, de acuerdo al estudio que se haya realizado, por lo tanto, se ejemplifica de esta manera, digamos, se va construyendo el clavo, digamos, los clavos, ¿no?, por las ramas. En este punto entonces ya se deja de hablar de clasificación para hablar de sistematización. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la sistemática filogenética está basada, ¿cierto? O se basa en relaciones de ancestría. O sea, se estudian los ancestros, no las similitudes que tengan en un momento dado
los organismos que se están comparando. Entonces, por ejemplo, si uno tiene aquí estos tres organismos, ¿cierto? Tiene un felino, ¿cierto? Y tiene un pez bastante antiguo, ¿cierto? Pretérito, y acá un pez más, más actual, ¿cierto? Que es una trucha, qué sé yo. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo podríamos agrupar estos animales? Entonces, la agrupación que uno normalmente, sin tener conocimiento, tendería a hacer sería que pondría los dos peces por un lado y el gato aparte. Sin embargo, la relación de ancestría está dada acá, fíjense. ¿Y por qué? Porque en esta rama de acá, ¿cierto? Hay un ancestro común que desarrolló extremidades lobuladas. Y los gatos tienen extremidades lobuladas, ¿cierto? En las patas. Y este pez que está aquí, que es un pez bastante antiguo, ¿cierto? Un crossopterigio, tiene la base, digamos, de las aletas ventrales son lobuladas. Entonces estos dos quedan unidos, ¿cierto? En cambio este otro queda separado, porque este pez no tiene esos lóbulos en la base de las aletas. Por lo tanto, en este punto uno deja de hablar de caracteres similares, ¿cierto? Y comienza a hablar de homologías, ¿ya? Entonces nace un nuevo concepto, el concepto de homología, y retomando el concepto de carácter, entonces hay tres definiciones, una de un señor Henning de 1968, otra de un señor Myers de 1969, y otra del señor Bertalanffy, ¿cierto?, de 1975. De acuerdo a ellos, en el caso de Henning, del 68, dice, estados homólogos son aquellos que pueden ser considerados como sucesivos estados de transformación de un mismo estado inicial. O sea, se considera transformación al proceso histórico real de la evolución. En cambio, Mayr, 69, señala que homólogos son los estados de los caracteres de dos o más organismos cuyo origen pueden determinarse en el mismo estado del carácter del antecesor común de ese organismo. Y Bertalanffy señala dos estados son homólogos si se originan filogenéticamente uno del otro o de una base hereditaria común. ¿Ya? O sea, de todas formas, las tres definiciones de estos tres diferentes personas, ¿cierto?, señalan en el fondo que debe existir, ¿cierto?, para que haya una homología, un estado inicial, ¿cierto?, un estado ancestral que fue heredado por los organismos que uno está comparando. Como ejercicio, este ejemplo, ya vamos terminando, jóvenes. Tenemos aquí alas, diferentes tipos de alas. Este es un ala de murciélago, este es un ala de un ave, ¿cierto? Este es un ala de insecto. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis filogenético del ala, ¿cierto? Tenemos que establecer con precisión qué caracteres son homología y cuáles no. ¿Ya? Entonces, si utilizamos el carácter ala, el ala, ¿cierto?, tiene la misma función, que es vuelo, pero no tiene el mismo origen. ¿Ya? Por lo tanto, no es una homología. ¿Por qué? Porque el origen de estas alas de un insecto es diferente al origen de las alas del murciélago y del ave. ¿Por qué? Porque ahora, si nosotros definimos el carácter extremidad, ¿cierto?, corresponde entonces a una homología en A, es decir, en el ala del murciélago, y en B, en el ala del ave, pero no en el ala del insecto. ¿Ya? Porque si bien son alas, los orígenes son diferentes, digamos, ¿ya? El origen en este caso es una extremidad. Esas son las homologías. Esa corresponde a la homología, la extremidad. El concepto de homoplasia es un concepto que también surge ya acá. La homoplasia es una evolución independiente del mismo carácter. ¿Ya? Entonces las homoplasias se pueden deber a dos fenómenos, uno que se llama la convergencia o el paralelismo. La convergencia se trata de que dos organismos que están lejanamente emparentados, ¿cierto?, que tienen ramas diferentes, pueden presentar similares caracteres. El paralelismo son organismos que pueden presentar caracteres similares y que están emparentados mucho más cerca, digamos, que tienen un origen común mucho más cercano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un caso
dos vegetales, ¿cierto?, que tienen adaptación a ambientes séricos, es decir, ambientes secos. Tenemos el caso del ocotillo en Estados Unidos, ¿cierto?, en algunos sectores muy secos de Estados Unidos, algunos sectores, digamos, desérticos, y en Madagascar tenemos a la udía, ¿cierto?, que es otro vegetal, pero que si ustedes se fijan, presentan prácticamente las mismas características, que son hojas muy chicas, ¿cierto?, hojas muy cerosas y también espinas pequeñas, ¿cierto?, ¿ya? Que son adaptaciones al ambiente. Por lo tanto, estos serían, digamos, un ejemplo de homoplasía de dos ejemplares de vegetales que se desarrollaron por convergencia, ¿ya? Porque son lejanamente, digamos, ubicados dentro del clado. Ok, para terminar, los rasgos entonces del organismo utilizados en las reconstrucciones filogenéticas que se están haciendo hoy en día tienen que ver de diferentes tipos, ¿cierto? Ya sean morfológicas, de distribución, ¿cierto? Genética, molecular. Entonces, el futuro, ¿cierto?, de la sistemática se dice que es ahora, digamos. O sea, actualmente no se considera una ciencia pasada de moda y que se esté realizando, digamos, en los antiguos museos, así, museos sucios, ¿cierto?, por científicos medios desaliñados y medios locos, como se lo llamaba antiguamente, sino que actualmente se están haciendo, toda la sistemática se realiza, digamos, con métodos moleculares, ¿cierto?, y de alta tecnología computacional, y eso entonces ha llevado a una nueva era, digamos, que es muy rica en avance, digamos, ¿cierto?, de conocimiento, tanto en la parte teórica, ¿cierto?, como en la metodológica. Y sin duda, ¿cierto?, que el rol de la informática en la sistemática está basado y puede, digamos, generar, por ejemplo, secuencias de genes, ¿cierto?, alineamiento, ¿cierto?, puede construir árboles filogenéticos, estructuras moleculares, simplemente con entregarle un conglomerado, digamos, de información al computador, ¿cierto? Y uno hace correr un programa y puede entonces obtener secuenciaciones genéticas, ¿cierto?, de aminoácidos, etcétera, en forma muy rápida, digamos, utilizando gran cantidad de información. Y se está avanzando en lo que se llama la sistemática molecular, en donde vienen todos estos procesos de secuenciación de proteínas, ¿cierto?, hibridación de DNA y secuenciación de ácidos nucleicos, o sea, ya a un nivel mucho más fino, y de hecho muchas especies, digamos, que fueron definidas en el pasado por caracteres, digamos, morfológicos, hoy en día están siendo revisadas, ¿cierto?, y se están haciendo trabajos de sistemática molecular y están siendo reclasificados en otro tipo de clasificación dentro de las familias, ¿cierto? Se cambian de familia, se cambian de género, se cambian de especie, etc. Ok, con eso estoy terminando.